cama suave, armario de madera maciza y hasta una palangana con agua fresca. Acomodó sus pocas ropas, se lavó el rostro y se recogió el cabello en un moño apretado. Luego se dirigió a la gran sala donde Rute la esperaba sentada en un sillón cerca de la chimenea. La señora le sirvió té y comenzó a hablar con voz firme. «Señorita Fontes, su trabajo aquí no será nada fácil. Mi nieto será diferente de todos los que ya ha cuidado. Él sigue siendo el duque, todavía toma decisiones y toda discreción será necesaria». Rute continuó con voz aún más baja. «Tendrá que lidiar con otras personas que viven aquí, su madrastra Inés, su medio hermano Diego, próximo en la línea de sucesión en caso de que Ruan no sobreviva, y Elena, esposa de Diego. Tendrá que aprender a convivir con ellos y mantener la compostura, porque Ruan necesita desesperadamente a alguien competente a su lado». Marisol escuchó todo en silencio y respondió con firmeza: «Señora Artiaga, puede quedarse tranquila. Solo quiero dar el mejor tratamiento al duque, aliviar su dolor y traerle consuelo». En ese momento, la puerta se abrió con fuerza y una mujer de 50 años entró con pasos decididos. Vestía seda azul marino cara, joyas pesadas y el cabello en un peinado elaborado. Miró a Marisol de arriba abajo con desdén. «¿Quién es esta? ¿Nueva empleada, Rute?» Rute suspiró. «Inés, esta es Marisol Fontes, la nueva enfermera de Ruan». Inés arqueó las cejas. «Pero Rute, Ruan no necesita otra enfermera». Rute respondió con paciencia forzada. «Inés, él es mi nieto, y soy yo quien decide lo que necesita. La última renunció hace 4 días». Marisol preguntó sorprendida: «¿Cómo alguien que trabaja para un duque simplemente renuncia?». Rute la miró con tristeza. «Ven, te llevaré hasta él. Es mejor que entiendas por qué tantas desisten». Ellas no subieron las escaleras, sino que siguieron por un pasillo largo lleno de puertas cerradas. Se detuvieron frente a una puerta de roble y escucharon gritos. «Ya dije que no tengo hambre, Matías. Quita esa bandeja de aquí». Segundos después, un hombre de 40 años salió apresurado, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. «¿Cómo está hoy, Matías?», preguntó Rute. El ayuda de cámara negó con la cabeza. «Señora, está de mal humor como todos los días. El dolor parece más fuerte y los medicamentos no hacen efecto». Rute hizo las presentaciones. «Este es Matías, el ayuda de cámara personal del duque. Cualquier duda sobre rutinas puede preguntarle a él». Matías miró a Marisol sin esperanza. «¿Es la nueva enfermera?». Marisol respondió con firmeza: «Sí, lo soy, y me gustaría verlo». Matías la miró y dijo antes de irse: «Buena suerte». Rute abrió la puerta despacio y Marisol entró en una habitación enorme pero sofocante. Las cortinas estaban cerradas, bloqueando la luz de la luna y dejando todo en penumbra. Olía a sudor y a medicamentos, amargos. Allí, sentado en el borde de la cama, estaba el duque Ruan Artiaga, pero tan diferente del hombre que ella había visto en el hospital, sin cabello, sin barba, delgado, encorvado por el dolor, con las manos temblando. Él levantó los ojos azules llenos de sufrimiento. «Abuela, hoy no es un buen día. Por favor, vuelve mañana». Rute puso las manos sobre sus hombros. «Mi nieto, esta es Marisol Fontes, tu nueva enfermera. Ella me salvó aquel día en el hospital. No seas grosero con ella». Ruan miró a Marisol con escepticismo. «¿Otra más, abuela? ¿Para qué? Ellas no cambian lo que siento. Nada funciona». Rute sostuvo el rostro del nieto con ternura. «Los dejaré a solas para que se conozcan. Confío en ella». La puerta se cerró. Ruan miró a Marisol y dijo con voz débil:
Ayúdeme a acostarme, señorita Fontes. Ya no tengo fuerzas ni siquiera para eso solo. Patético, ¿no? Marisol cruzó la habitación, pasó el brazo por detrás de su espalda y lo ayudó a recostarse despacio mientras él gemía, suavemente. «Listo, ahora está más cómodo», dijo ella cubriéndolo con la sábana. Pero mientras lo observaba cerrar los ojos exhaustos, una cosa quedó clara: necesitaba urgentemente un baño, y aquello no era digno de nadie. En ese momento Marisol supo que tenía por delante el mayor desafío de su vida: no solo cuidar de un cuerpo enfermo, sino restaurar la dignidad de un hombre que lo había perdido todo. Marisol decidió quedarse en aquella habitación mientras Ruan dormía, sentada en la silla de respaldo alto junto a la ventana. Él no había dicho nada más después de que ella lo ayudó a acostarse. Solo cerró los ojos exhaustos, hundiéndose en un sueño inquieto. Pero dormir allí no significaba descanso. Se movía toda la noche, el cuerpo retorciéndose bajo las sábanas húmedas de sudor. Se despertaba de repente pidiendo agua con voz ronca, los ojos aún cerrados, las manos temblando al sostener el vaso que Marisol llevaba a sus labios resecos. Luego deliraba palabras sin sentido, nombres que ella no reconocía, súplicas bajas que partían el corazón, y entonces volvía a dormir en un ciclo interminable de sufrimiento. Marisol pensó varias veces en salir de allí e ir a su cuarto a descansar, pero algo más fuerte la mantenía allí observando, estudiando, intentando entender qué era lo que de verdad estaba ocurriendo con aquel hombre. Rute le había dado todos los diagnósticos que los médicos habían hecho, pilas de papeles llenos de términos técnicos y especulaciones vacías. También había dicho que el médico oficial del duque vendría a visitarlo cada 2 días y que Marisol jamás podría revelar que estaba allí intentando entender la verdadera naturaleza de la enfermedad. Por ser mujer, la sociedad nunca aceptaría que ella osara cuestionar el trabajo de médicos titulados, hombres de prestigio y conocimiento. Todo debía mantenerse en absoluto secreto, sus observaciones hechas en las sombras, sus conclusiones guardadas solo para Rute y para sí misma. Según los registros, Ruan había comenzado a sentirse mal hacía 9 meses, debilidad súbita, vómitos violentos que lo dejaban postrado durante horas, desmayos sin aviso previo. Después el cabello comenzó a caerse en grandes mechones que dejaban claros en el cuero cabelludo, y el cuadro solo empeoraba semana tras semana. Más de 12 médicos diferentes ya habían examinado al duque, cada uno con su teoría pomposa y su tratamiento inútil, y él no mejoraba ni un poco. Las horas pasaron lentas en aquella habitación silenciosa, donde solo la respiración pesada de Ruan rompía el silencio. Marisol comenzó a sentir el hambre apretarle el estómago. Matías había venido a llamarla para cenar horas atrás y a decir que él se quedaría con el duque, pero ella dijo que se quedaría con él aquella noche y que ya iría y luego lo olvidó por completo. Ahora era demasiado tarde, la cocina estaría cerrada y los empleados durmiendo. Sus ojos recorrieron la habitación en penumbra hasta encontrar una frutera de plata sobre la cómoda, manzanas, rojas reluciendo bajo la poca luz que la luna ofrecía. Se levantó despacio para no hacer ruido, tomó una manzana y volvió a la silla. Apartó levemente la cortina pesada, dejando que la luz plateada de la luna entrara por la ventana iluminando la habitación. Mordió la manzana y el sonido resonó demasiado alto en aquel silencio absoluto. ¡Crack! Se quedó congelada mirando a Ruan, que seguía inmóvil en la cama. Masticó despacio y luego mordió de nuevo pensando que él estaba profundamente dormido. «Señorita Fontes», llegó la voz de él ronca e irritada sin abrir los ojos. «¿Piensa seguir entorpeciendo mi sueño con esos ruidos?
¿No se suponía que la señorita debía estar en su cuarto descansando como haría una persona normal? Marisol tragó la manzana rápidamente, sintiendo el trozo bajar seco por la garganta, y respondió en voz baja: «Perdóneme, señor. No quería incomodarlo. Pensé que dormía profundamente». Ruan finalmente abrió los ojos azules brillando en la oscuridad y la miró, directamente con expresión cansada pero firme. «Vaya a dormir a su cuarto, señorita Fontes. Quiero quedarme solo como siempre me quedo todas las noches». No era una petición, sino una orden clara dicha con aquel tono de autoridad que aún le quedaba a pesar de todo. Marisol sabía que no podía discutir, no ahora cuando apenas lo conocía y cuando él ya estaba irritado. Se levantó, hizo una pequeña reverencia respetuosa y salió de la habitación cerrando la puerta detrás de sí con un clic suave que sonó como una derrota temporal. Ruan la vio salir y solo nuevamente dejó escapar una pequeña sonrisa que desapareció tan rápido como apareció. ¿Quién era aquella mujer? Las enfermeras que su abuela había contratado antes no veían la hora de librarse de él. Temblaban cuando él gritaba, lloraban cuando lo veían sufrir, pedían la renuncia alegando que no soportaban ver a un hombre en aquel estado deplorable. Pero aquella Marisol tenía algo diferente en los ojos, una firmeza extraña, una determinación que él no entendía. Tal vez fuera porque ella aún no lo conocía bien, no había presenciado sus peores crisis, no lo había visto vomitar sangre ni gritar de dolor tan fuerte que hacía a los criados huir por los corredores. En eso, sintió una punzada aguda en el estómago que lo hizo encorvarse sobre sí mismo, gimiendo bajo. Ya no aguantaba más aquellos dolores que venían en oleadas implacables, pero algo dentro de él aún resistía, aún luchaba, aún se negaba a simplemente rendirse y aceptar lo inevitable que todos ya habían aceptado por él. Su vida había cambiado por completo en los últimos 9 meses de maneras que jamás habría imaginado posibles. Se suponía que ahora estaría casado con Olivia Drummond, hija de un conde rico, un matrimonio arreglado por las familias que uniría fortunas y poder. Él no la amaba y sabía que ella no lo amaba, pero creía que sería un buen matrimonio basado en el respeto mutuo y en objetivos comunes. Cuando se dio cuenta de que no mejoraba, de que la enfermedad lo consumía implacable, decidió romper el compromiso para no atarla a un hombre moribundo que pronto sería solo un recuerdo enterrado en el panteón de la familia. Antes de eso, era un hombre en la cima, participaba en fiestas brillantes, presidía reuniones importantes, era querido por el pueblo que lo veía cabalgar por las calles y le saludaba con respeto y cariño. Extrañaba al padre que había muerto hacía 5 años. Extrañaba a la madre que había perdido cuando tenía apenas 7 años. Su padre se había vuelto a casar 2 años después con Inés, y de esa unión había nacido Diego, su medio hermano. Él e Inés nunca se habían llevado bien. Ella siempre lo veía como un obstáculo entre su hijo y el título de duque. Lo trataba con frialdad disfrazada de cortesía. Pero Ruan apreciaba a Diego, que siempre había sido un buen hombre, leal, presente, alguien en quien podía confiar incluso cuando todo lo demás se derrumbaba. Diego se había casado con Elena hacía 1 año, y aquel matrimonio aún confundía profundamente a Ruan. Elena era visiblemente interesada, obsesionada con la riqueza y el estatus que el nombre Artiaga traía consigo, siempre calculando cada palabra y cada gesto. Ruan no entendía qué había visto su hermano en aquella mujer más allá de la belleza externa que ocultaba un alma vacía, pero Diego estaba enamorado y Ruan no se entrometía en los asuntos del corazón ajeno. Sabía, sin embargo, con aquella certeza amarga que nace de la observación atenta, que tanto Elena como Inés
Debían estar deseando en silencio que él partiera de este mundo pronto y liberara el camino para que Diego heredara el título y toda la fortuna que venía con él. Pero Ruan no estaba listo para entregarse, no todavía, aunque su cuerpo gritara lo contrario a cada minuto que respiraba. El dolor regresó nuevamente como siempre lo hacía, desgarrando sus entrañas con garras invisibles que no daban tregua. Y ahora su abuela había contratado otra enfermera para presenciar su degradación. Otra mujer que eventualmente huiría cuando se diera cuenta de que no había esperanza alguna. Estaba cansado de eso, cansado de ver rostros nuevos llenos de compasión falsa que pronto se transformaba en horror mal disimulado. Sabía que su cuadro no tenía cura. 12 médicos no se equivocan todos al mismo tiempo y todos dijeron lo mismo con palabras diferentes, pero con igual significado. Su fin estaba próximo, pero deseaba desesperadamente que alguien al menos le quitara aquellos dolores que le impedían dormir, pensar, tener un solo momento de paz antes del final. Permaneció despierto sin darse cuenta, perdido en pensamientos sombríos que rodeaban su mente como cuervos alrededor de una carroña. Y entonces, los primeros rayos de sol comenzaron a entrar por la ventana. Marisol había dejado la cortina abierta cuando salió de madrugada, y ahora la luz dorada de la mañana invadía la habitación que él prefería mantener en tinieblas perpetuas porque no soportaba mirar hacia afuera y saber que ya no podía estar allí viviendo como antes. La puerta se abrió de repente y 6 criados entraron cargando baldes de agua tibia. Comenzaron a llenar metódicamente la gran bañera de cobre que se encontraba en un rincón de la habitación detrás de un biombo decorado. Ruan los observó confundido. Nadie lo había despertado, nadie había pedido permiso y ninguno de los criados se atrevía a mirarlo directamente. Detrás de ellos entró Marisol. El duque la miró incrédulo y preguntó, con una voz que mezclaba sorpresa e irritación: «Señorita Fontes, ¿qué significa esto? ¿Quién ordenó que prepararan mi baño?» Marisol alzó la cabeza encontrándose con los ojos azules de él, sin intimidarse en lo más mínimo, y respondió con voz calma pero firme que no aceptaba contestación. «Usted va a tomar un baño ahora, duque Artiaga. Es necesario». Ruan se sentó en la cama con esfuerzo, sintiendo la rabia subir caliente por el pecho, y gritó con toda la fuerza que aún poseía: «Quiero que todos salgan, ahora, inmediatamente». Marisol se volvió con calma hacia los criados que se quedaron congelados, asustados con los baldes en las manos. «Terminen de llenar la bañera y luego pueden retirarse». Uno de los criados la miró sin saber qué hacer, atrapado entre la orden del duque y la instrucción de ella. «Pero señorita, el duque dijo...» Marisol lo miró directamente a los ojos, con aquella autoridad natural que algunas personas poseen independientemente de la posición social. «Hagan lo que pedí, por favor». Ruan observaba aquella escena incrédulo, intentando procesar lo que ocurría. Ella estaba dando órdenes dentro de su habitación. Ella, que era apenas una enfermera contratada, estaba ignorando una orden directa suya, que era el duque. Los criados se miraron unos a otros esperando que Ruan explotara de nuevo, pero como él permaneció en silencio, demasiado impactado para reaccionar, terminaron rápidamente de llenar la bañera y salieron apresurados cerrando la puerta y dejando a los dos solos en aquella habitación que de repente parecía más pequeña y más caliente. Marisol cerró la puerta con calma, fue hasta la bañera y arrojó al agua algunas hojas secas de hierbas que sacó de una bolsita de tela que llevaba en el bolsillo. Mezcló bien con la mano hasta que el agua quedó ligeramente verdosa y perfumada. Ruan sintió el olor fuerte de hierbas medicinales, menta, manzanilla, algo más que no identificaba, y se quedó allí sentado en la cama, observando a aquella mujer que se
Movía por su habitación como si tuviera todo el derecho de estar allí reorganizando su vida. Ella se acercó a la cama con pasos decididos y manos firmes. «Señor, por favor, permítame ayudarlo a ir hasta la bañera. El agua está a la temperatura ideal y las hierbas aliviarán sus dolores musculares». Ruan la miró horrorizado por lo que ella sugería. «Señorita Fontes, no voy a quitarme la ropa con usted presente en mi habitación. Esto es completamente inapropiado y sobrepasa todos los límites de la decencia». Marisol la miró sin alterarse. «Señor, soy una enfermera profesional. Estoy acostumbrada a dar baños a pacientes que no pueden cuidarse solos. Ya he visto cientos de cuerpos en todas las condiciones posibles en el hospital». Ruan cruzó los brazos con terquedad. «De ninguna manera. Me niego rotundamente». Marisol suspiró. Tomó uno de los baldes aún llenos de agua y se acercó a la cama sosteniéndolo con ambas manos. «¿Prefiere entonces bañarse aquí mismo en la cama? Porque una cosa le garantizo. Usted va a tomar un baño hoy de una forma o de otra». Ruan la miró percibiendo por primera vez que ella hablaba completamente en serio, que aquella mujer pequeña y aparentemente frágil era en realidad lo suficientemente determinada como para realmente arrojarle aquel balde de agua si fuera necesario. «La señorita es extremadamente audaz para una simple enfermera». Marisol respiró hondo y dijo con voz más suave pero aún firme: «Señor, me daré la vuelta para que se sienta más cómodo, pero necesito que entre en esa bañera ahora. Por favor». Algo en la voz de ella, tal vez el por favor final dicho con genuina preocupación en lugar de solo autoridad, hizo que Ruan se diera cuenta de que ella no hacía aquello para humillarlo, sino porque realmente creía que era necesario. Él suspiró derrotado. «Está bien, señorita Fontes. Ayúdeme a levantarme entonces». Marisol lo ayudó a levantarse de la cama con cuidado, pasando su brazo por encima de sus hombros y sosteniendo el peso que él apenas lograba mantener por sí solo. Caminaron despacio hasta la bañera, donde el agua perfumada aún humeaba levemente, y entonces ella dijo con voz firme pero gentil: «Voy a quitarle la camisa ahora, señor. Necesita relajarse y dejarme ayudarlo». Ruan dudó por un momento. Todos sus instintos de hombre criado en la aristocracia, gritando que aquello era impropio, pero entonces simplemente asintió, demasiado cansado para luchar. Marisol se acercó a él y comenzó a desabotonar los botones de la camisa de dormir con manos hábiles y profesionales. Hacía mucho tiempo que Ruan no tenía la sensación de estar tan cerca de una mujer así. Notó la piel clara de ella, algunos mechones de cabello castaño sueltos en la nuca, escapando del moño apretado, y podía sentir el suave perfume de lavanda que venía de su cabello. Ella era realmente hermosa. Lo percibió por primera vez, con aquellos ojos castaños profundos que cargaban una tristeza antigua, y se preguntó cuál sería la historia de aquella mujer que había llegado allí de la nada para cuidar de un hombre moribundo. Marisol le quitó la camisa por completo y entonces se quedó paralizada, los ojos fijos en el torso expuesto. Había marcas por todas partes, hematomas morados y amarillentos en diferentes etapas de cicatrización, cortes superficiales ya cerrados pero aún visibles, contusiones feas que indicaban caídas. ¿Cómo surgió esto?, preguntó tocando levemente una de las marcas más grandes en las costillas con la punta de los dedos. Ruan apartó la mirada avergonzado. «Me desmayo sin aviso. Caigo y me golpeo con las cosas, con la cómoda, con el suelo, con la silla, donde sea que esté cuando ocurre». Marisol continuó examinando las marcas con una preocupación creciente en el rostro. «¿Con qué frecuencia ocurren estos desmayos, señor?
¿Y por qué Matías no permanece a su lado todo el tiempo para evitar que se lastime? Ruan la miró irritado. La señorita hace demasiadas preguntas para una enfermera recién llegada. Marisol respondió sin intimidarse. Es mi trabajo hacer preguntas, señor. ¿Cómo puedo ayudarlo si no entiendo completamente su cuadro? Ruan suspiró. Las otras enfermeras no preguntaban nada. Solo traían mis medicamentos a las horas correctas y luego desaparecían aliviadas. Marisol se detuvo y lo miró profundamente a los ojos azules, con una intensidad que lo hizo sentir como si ella pudiera ver a través de todas las máscaras que usaba. Yo no soy como ellas, señor. No vine aquí solo para cumplir horarios y esperar lo inevitable. Vine para ayudarlo de verdad. El silencio pesó entre ellos durante largos segundos, y entonces ella dijo dándose la vuelta. Ahora me daré la espalda, y el señor puede quitarse el resto de la ropa y entrar en la bañera. Avíseme cuando esté dentro del agua. Ruan terminó de desvestirse con dificultad, cada movimiento arrancándole gemidos bajos, y entró en la bañera con aún más dificultad, las piernas temblando bajo su propio peso hasta finalmente hundirse en el agua tibia perfumada. La sensación fue inmediata. Los músculos tensos comenzaron a relajarse. El dolor constante que vivía en su espalda disminuyó a un nivel tolerable. «Ya estoy dentro», dijo con una voz que temblaba levemente por el alivio inesperado. Marisol se giró y lo miró con satisfacción. «El señor permanecerá 1 hora en esa bañera y no saldrá antes de eso. Voy a pedirle a Matías que venga a quedarse aquí con usted mientras tanto». Ruan la miró incrédulo. «¿1 hora? Señorita». «Fontes, no voy a quedarme 1 hora aquí dentro. Esto es ridículo e innecesario». Marisol cruzó los brazos y respondió con aquella firmeza que él comenzaba a reconocer. «Será absolutamente necesario, señor. Las hierbas necesitan tiempo para hacer efecto completo y su cuerpo necesita este relajamiento». Y entonces salió antes de que él pudiera protestar nuevamente, cerrando la puerta detrás de sí. Ruan se quedó allí solo durante unos minutos, refunfuñando en voz baja. «Qué mujercita atrevida y testaruda». Pero entonces, a medida que los minutos pasaban, sintió algo que no sentía desde hacía meses, sus músculos realmente relajándose, la tensión constante escurriéndose por el cuerpo junto con el agua tibia, el dolor disminuyendo hasta convertirse en un susurro distante en lugar del grito ensordecedor de siempre. Normalmente cuando se bañaba sentía más dolor porque el agua irritaba su piel sensible y el esfuerzo de moverse lo agotaba, pero aquello era completamente diferente. Apoyó la cabeza en el borde de la bañera de cobre, cerró los ojos y por primera vez en meses se permitió simplemente disfrutar de un momento sin sufrimiento. Mientras tanto, Marisol se dirigió hacia la cocina, los pensamientos corriendo rápido en su mente. Pero primero se detuvo en el corredor y llamó a Matías, que pasaba cargando sábanas limpias. «Matías, necesito que suba inmediatamente a la habitación del duque. Está en el baño y no puede quedarse solo». Todos los empleados que estaban en el corredor detuvieron lo que hacían al oír esas palabras, los ojos abiertos por el impacto. Rosita, que acababa de salir de la cocina, preguntó incrédula: «¿Está en el baño? ¿El duque realmente está tomando un baño?» Marisol sonrió levemente. «Sí, Rosita. El olor era insoportable y lo necesitaba urgentemente». Matías la miró aún procesando la información. Y no rompió nada. ¿No gritó? ¿No expulsó a la señorita de la habitación a gritos? Marisol continuó sonriendo. «No, Matías. Ahora por favor vaya y quédese con él, pero no interrumpa el baño. Necesita quedarse 1 hora entera en el agua». Matías asintió aún confuso,
y dijo tomando una bandeja de plata ya preparada sobre el mostrador: «Entonces ya voy a llevarle también su desayuno». Marisol miró la bandeja y vio el contenido: tocino frito brillando de grasa, huevos revueltos secos, tostadas quemadas en los bordes, café negro fuerte. «No, Matías», dijo ella colocando la mano sobre la bandeja, «deje eso ahí. Solo vaya y quédese con él que en un rato subiré». Matías protestó preocupado: «Pero, señorita, él solo come tocino y huevos desde hace meses. No acepta nada más, prueba un bocado y lo escupe o tira todo». Marisol lo miró con firmeza. «A partir de hoy, yo prepararé personalmente sus comidas, Matías. Ahora vaya a quedarse con él antes de que decida salir de la bañera antes de tiempo». Matías subió murmurando en voz baja, y Rosita se acercó a Marisol con una expresión entre preocupada y escéptica. «Marisol, sé que quiere ayudarlo, que admiro su dedicación, pero son sus últimos días. Él ya nos dio órdenes explícitas de que solo quiere tocino y huevos, rechaza todo lo demás que preparamos. ¿Por qué torturar al pobre hombre cambiando eso ahora?». Marisol miró a la cocinera con aquella determinación que ardía en sus ojos castaños. «Quédese tranquila, Rosita. Voy a hablar con él y hacerle entender que necesita una nutrición adecuada si quiere tener algo de calidad de vida en el tiempo que le queda. Ahora necesito que me consigan algunos ingredientes». Y entonces enumeró todo lo que necesitaba. Rosita indicó a las otras trabajadoras de la cocina que ayudaran en lo que fuera necesario, y Marisol trabajó durante casi una hora preparando cuidadosamente 2 tazones idénticos. Cuando terminó, recorrió los corredores cargando los 2 tazones humeantes, el corazón latiendo con fuerza, porque sabía exactamente lo que iba a pasar. Al entrar en la habitación encontró a Ruan aún en la bañera, e inmediatamente Matías se acercó a ella con expresión exasperada. «Señorita, él se niega terminantemente a salir de la bañera. Ya intenté convencerlo 3 veces». Marisol se acercó a la bañera y dijo con voz firme: «Señor, necesita salir ahora. Matías lo ayudará a secarse y a vestirse, y luego necesita comer algo». Ruan, que estaba con los ojos cerrados disfrutando del último minuto de aquella agua milagrosa, respondió sin abrirlos: «Señorita Fontes, no sé qué hizo en esa bañera, pero no sentía este alivio